El panel automático de salidas parpadeó de puntual a cancelado mientras miraba la pantalla de mi teléfono. Se iluminó una notificación, una videollamada de mi hermano Oliver. Mi pulgar aceptó instintivamente. Cuidado, no te tropieces camino al tren. Oliver se burló mientras la cámara encuadraba nuestra sala, donde mi madre estaba recostada en el sofá. Su risa, aguda y deliberada, atravesó el altavoz. Hice una mueca al darme cuenta de que estaba usando la opción de compartir ubicación que nunca había desactivado de los contactos de emergencia de nuestra familia. ¡Qué ingenua!, dijo entre sorbos de vino. Mi prima Hannah se inclinó hacia el marco, con los ojos brillantes de cruel diversión. Imagínate su cara cuando el revisor diga que su billete no es válido. Hannah susurró tan fuerte que pude oírlo. El sistema de megafonía de la estación resonaba a mi alrededor mientras sus risas me quemaban el pecho como ácido. Lo que llamaban diversión era un sacrificio ritual de mi dignidad realizado para su entretenimiento mientras yo estaba sola, rodeada de desconocidos que pasaban corriendo con maletas con ruedas. Me llamo Natalie, tengo 27 años y esta es la historia de cómo aprendí que a veces el silencio es la venganza más devastadora. El aire de la estación olía a metal y café quemado. Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente. Cada parpadeo coincidía con el pulso en mis sienes. Mis manos agarraban el asa de la maleta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos bajo la piel. Otra notificación, un mensaje de texto. Tranquila, Nat, solo era una broma. No seas tan sensible, ya lo entenderás. Me imaginaban ahora mismo dando vueltas por el andén, presa del pánico, quizá llorando. Esperaban que llamara, que suplicara que me llevaran a casa, que me tragara esta humillación como me había tragado todas las anteriores. Pero algo cambió dentro de mí. El dolor familiar de ser su chiste se cristalizó en algo más nítido, más claro, como mirar a través de un cristal que por fin había sido limpiado. Yo había sido la persona confiable, la que les cubría el alquiler cuando les faltaba el sueldo, la que pagaba las facturas médicas sin rechistar, la que nunca decía que no cuando pedían ayuda a gritos. Habían construido su red de seguridad con mis sacrificios y ahora se reían mientras me cortaban las cuerdas. Si les parecía gracioso dejarme abandonado, me preguntaba cuánto les divertiría cuando el flujo de dinero del que dependían se evaporara de la noche a la mañana. Abrí la app de mi banco y el brillo azul me iluminó la cara como si estuviera bajo un foco en un escenario que no había elegido, pero que por fin estaba lista para ser mía. Como administradora financiera de la familia durante los últimos 3 años, tenía acceso administrativo a todas nuestras cuentas vinculadas. Un clic podría borrar años de habilitación. El anuncio de la estación resonó a mi alrededor. El próximo tren sale en 10 minutos. Mi reflejo en las puertas de cristal parecía más firme de lo que me sentía mientras susurraba, casi como una promesa. Esta noche, el silencio será mío. La pantalla de mi teléfono brillaba intensamente contra la tenue iluminación de la estación. Mi pulgar se cernía sobre la interfaz, temblando, no por duda, sino por el peso de lo que venía a continuación. Cancelar transferencias recurrentes, bloquear el acceso a la cuenta, congelar tarjetas compartidas. Con cada toque sentía un alivio. Era una poesía. El mismo dispositivo que habían usado para burlarse de mí, ahora provocándome su silenciosa caída. Me imaginé a mi madre, copa de vino en mano, sonriendo con suficiencia mientras revisaba las notificaciones de su banco. Oliver revisando sus aplicaciones solo para ver que la transacción había sido rechazada. La cara de suficiencia de Hannah se quebró cuando le rebotaron el pago del alquiler. El silencio de sus risas, reemplazado por el pánico, resonaba con más fuerza que cualquier palabra que pudiera pronunciar. «Último embarque», anunciaba el autobús. A mi alrededor, desconocidos arrastraban maletas, corriendo hacia los trenes que salían. Permanecí inmóvil, repentinamente en calma, como si mi propia partida ya hubiera comenzado.
No sobre rieles, sino hacia una vida donde ya no cargaba con su peso. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi hermana, Kayla. Seguro que estás llorando. ¿Quieres que vayamos a recogerte? Disculpa primero. Me reí entre dientes, un sonido que no había emitido en semanas, ni amargura ni desesperanza, simplemente libertad. Cerré la aplicación del banco y metí el teléfono en el bolsillo del abrigo. De repente, mi maleta se sintió más ligera, como si el peso de años se hubiera ido con los pagos cancelados. Las puertas del siguiente tren se abrieron con un silbido. Entré, busqué un asiento junto a la ventana y observé cómo la ciudad se desvanecía a medida que arrancábamos. El ritmo de la vía sonaba casi como un aplauso, firme, seguro, definitivo. Por primera vez, su hogar no era mi responsabilidad. No me correspondía arreglar su caos. No me correspondía soportar su risa. Apreté la frente contra la fría ventana y susurré, a ver quién se queda varado ahora. La noche se tragó mis palabras, llevándolas de vuelta a la casa donde sus sonrisas estaban a punto de morir. El tren avanzaba traqueteando, pero mis pensamientos seguían anclados en el hogar que había roto financieramente. Me imaginé nuestra sala, el mismo sofá donde se relajaban mientras yo trabajaba horas extras para mantener las luces encendidas. Su risa se habría suavizado, reemplazada por la confusión. Saqué el teléfono de nuevo, no para deshacer nada, sino para ver cómo el silencio se extendía. Primer ping, mamá. Natalie, ¿olvidaste que vencía la factura? La compañía eléctrica dice que el pago falló. Segundo ping. Oliver. Oye, mi tarjeta fue rechazada. ¿Moviste dinero? Devuélvelo. Estoy en la tienda. Tercer ping, Hannah. El alquiler rebotó. No tiene gracia. Arréglalo. Me quedé mirando los mensajes, con los labios curvados en una leve sonrisa. Nadie me preguntó si estaba bien en la estación. Nadie se preguntaba si había llegado sano y salvo a casa. El único pánico que los conmovía era el dinero. ¡Billetes, por favor! La voz del revisor irrumpió en el vagón. Entregué los míos, válidos y legítimos, mientras que los suyos habían sido borrados figurativamente. La ironía no se me escapó. Yo había sido el que se había quedado varado, pero ellos eran los que realmente estaban a punto de quedarse atrás. Otra vibración. Kayla. Natalie. Respuesta. Ni siquiera podemos pedir comida. Las tarjetas siguen fallando. ¿Qué pasa? Bloqueé la pantalla y me dejé mecer por el suave vaivén del tren. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y plateados, un recordatorio de que el movimiento es libertad, y la libertad tiene un precio. Pensé en todas las fiestas, cuando se burlaban de mis regalos porque no eran lo suficientemente caros, aunque había gastado hasta el último dólar. Cada emergencia en la que prometieron devolverme el dinero pronto, solo para que yo viera cómo llegaban nuevos aparatos la semana siguiente. El día que me llamaron dramática por llorar sola en mi habitación, mientras se gastaban el dinero que les había gastado en comida para llevar. Ahora, por fin, probarían el sabor de la dependencia sin mí como proveedora. Mi teléfono vibró de nuevo, insistente. No lo toqué, solo susurré. Deja que el silencio te enseñe. Para cuando el tren llegó a la siguiente ciudad, mi teléfono vibraba sin parar. Las llamadas perdidas se amontonaban una tras otra, un coro desesperado. Sus nombres llenaban la pantalla. Mamá, Oliver, Kayla, incluso Hannah, quien una vez me dijo, «Tienes suerte de que te dejáramos sentarte a la mesa». Dejé que sonara. Dejé que el pánico creciera. El silencio fue mi única respuesta. Finalmente, la curiosidad me llevó a escuchar un mensaje de voz. La voz de Oliver, siempre tan arrogante, ahora se quebró de ira. «Natalie, ¿qué demonios? Acaban de rechazar mi tarjeta en la gasolinera. ¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es? Arréglalo ya». Casi me río. Vergonzoso, como si quedarse varado en una estación como un tonto no fuera exactamente eso. Le siguió otro mensaje de voz, con la voz temblorosa de mamá. «Cariño, algo va mal con el banco. No me han pagado la hipoteca. Por favor, llámame.
no empeores esto. Las palabras, por favor, y no empeores esto, resonaron como una plegaria. ¿Cuántas veces les había rogado que no me hicieran daño, que no me humillaran? Se habían reído entonces, pero ahora la situación había cambiado. Las puertas del tren se abrieron y salí al aire fresco de la noche, una ciudad donde nadie me conocía, donde sus sombras no me alcanzaban. Tras un corto paseo desde la estación, encontré un hotel modesto con un cartel de vacante brillando en la ventana. La calle olía a lluvia, con luces de neón reflejándose en los charcos sobre el pavimento mojado. Caminé despacio, saboreando mi propia liberación. Mi teléfono vibró de nuevo. Una videollamada de Kayla. Por un instante, dejé que su rostro llenara la pantalla, con el pelo despeinado, la mirada desorbitada y el pánico sustituyendo su habitual expresión de suficiencia. Natalie, para. Los niños tienen hambre. La nevera está vacía. No puedes. Terminé la llamada a media frase y mi reflejo reemplazó al suyo en la pantalla oscura. Durante años yo había sido la red en la que caían. Esa noche había cortado las cuerdas y mi silencio por fin era más fuerte que sus risas. Me alojé en un hotel modesto cerca de la estación, de esos con luces fluorescentes zumbantes y alfombra descolorida. No era un lujo, pero era mío. Allí nadie podía burlarse de mí. Nadie podía exigirme el alquiler ni mostrarme facturas impagadas en la cara. Mi teléfono vibró de nuevo con un nuevo aluvión de mensajes. Los revisé lentamente, casi con un gesto solemne, como si leyera oraciones escritas a un Dios en el que nunca habían creído hasta ahora. Mamá, hipoteca vencida. Llamaron del banco. Natalie, contesta. Podemos arreglar esto. Oliver, no seas mezquino. Devuelve el dinero. Sabes que lo necesitamos. Hannah, no puedo comprar comida. Mi casero me amenaza. No hagas esto. Kayla, vas a dejar que los niños se mueran de hambre. ¡Qué cruel! Eso último me dejó helada. Cruel. La palabra se me metió en la piel como un cristal. Durante años se habían alimentado de mi bondad, lo habían llamado deber, se habían reído de mi obediencia, ahora que ya no lo alimentaban, de repente era cruel. Escribí una frase, firme y fría. Pensaste que dejarme varado era gracioso. Ahora tú también puedes vivir varado. Le di a enviar. Los 3 puntos aparecieron al instante, escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Su pánico era palpable, incluso a través de una pantalla. Apagué el teléfono, lo tiré sobre la cama y me recosté, mirando al techo. El zumbido del viejo aire acondicionado sonaba como un aplauso, firme y seguro. Por primera vez, yo no era su red de seguridad, era el cuchillo que los liberaba para que cayeran solos. Cerré los ojos, imaginándolos en la cocina. Mamá paseándose, Oliver maldiciendo, Hannah marcando números inútiles, Kayla abrazando a sus hijos con lágrimas de cocodrilo. Habían construido su consuelo sobre mis sacrificios. Esa noche había recuperado cada ladrillo, y en el silencio que siguió, sentí que algo florecía en mi interior. Ni culpa, ni ira, sino algo más agudo, control. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas del hotel, tiñendo la habitación de un tenue resplandor. Mi teléfono volvió a encenderse, estallando en llamadas perdidas y mensajes de voz. Desesperación condensada en formato digital. Los hollé, no para responder, sino para presenciar. La voz de mamá, cansada y temblorosa. Natalie, por favor. No lo decíamos en serio. Era solo una broma. Sabes que te queremos. Llámame cariño. El tono de Oliver, más duro, amargo. ¿Y qué? ¿Ahora nos estás castigando? ¿Te crees mejor que nosotros solo por tener dinero? No olvides de dónde vienes. Las lágrimas de Kayla caían por el micrófono. Los niños lloraban. No entendían por qué no había comida. ¿Cómo se le podía hacer esto a la familia? Cada palabra estaba hecha para avivar mi culpa, la misma culpa que me había encadenado a sus deudas durante años.
Pero la culpa, me di cuenta, solo funciona cuando el amor es igual. Lo que me dieron no era amor, era una burla disfrazada de familia. Abrí un nuevo hilo de mensajes con los dedos firmes. La familia no deja abandonado a uno de los suyos en una estación de tren por diversión. La familia no se ríe del dolor ajeno. No vuelvas a usar esa palabra conmigo. Le di a enviar y tiré el teléfono a un lado, dejando que el silencio se tragara sus intentos de manipularme. Las paredes del hotel zumbaban con el sonido de las gaitas. Afuera, la ciudad bullía con bocinazos y charlas distantes. La vida seguía su curso sin ellos. Pensé en todos los años que trabajé doble turno para que Oliver pudiera recuperarse, solo para que él gastara dinero los fines de semana. En las noches que pagué los recargos de mi madre mientras ella compraba ropa nueva para las fiestas, de las innumerables disculpas que di por atreverme a pedir respeto. Ahora sus disculpas caían a mis pies, frágiles y sin sentido. Por primera vez, no sentí la necesidad de recogerlas. Susurré en el silencio. Si quieren perdón, que se lo ganen como yo me gané cada dólar que malgastaron. Al anochecer, los mensajes cambiaron de tono. Se acabaron las disculpas a medias, ni las lágrimas de cocodrilo. Ahora era pánico puro, que se filtraba en cada notificación. Oliver, el banco congeló la cuenta. Dicen que hay pagos atrasados. Natalie, vamos. No puedes dejarnos así como así. Mamá, amenazan con una ejecución hipotecaria. Por favor, háblame. Te juro que te lo compensaremos. Kayla, los niños tienen hambre. Si no los ayudas, te arrepentirás para siempre. Arrepentimiento. Esa palabra me supo amarga. Durante años, viví arrepentido. Arrepentido de haber dicho que sí. Arrepentido de haber sido demasiado blando. Arrepentido de haber confiado en ellos una vez más. Esta noche, el arrepentimiento les correspondía. Me senté en el mostrador del hotel, con la tenue lámpara zumbando, y comencé a escribir despacio, cada palabra con deliberación. No me fui. Me empujaste. Cada risa a mi costa, cada broma a mi dignidad, cada exigencia que hiciste sin agradecer. Esta es la factura que nunca pensaste que vence. Ahora la estás pagando. Le di a enviar. Los 3 puntos parpadearon en mi pantalla, escribiendo, pausando, borrando. Finalmente mamá respondió. ¿No lo dices en serio? ¿Solo estás molesta? Respondí con un último mensaje. No, mamá. Por fin me he calmado, y eso es lo que te asusta. Apagué el teléfono, dejando su pánico atrapado en burbujas de texto sin respuesta. El silencio era casi sagrado, un himno que había esperado escuchar toda mi vida. Reclinándome en la silla, dejé que el sonido de la ciudad se filtrara. Sirenas lejanas, música apagada de un bar calle abajo, el latido de mi propio corazón acomodándose en un ritmo constante. Por primera vez, no era su red de seguridad, ni su billetera, ni su chiste. Era simplemente Natalie, y eso bastaba. Al apagar la lámpara, la oscuridad envolvió la habitación, pero ya no se sentía pesada. Era como la libertad. Mañana despertarían a una realidad construida sin mí, y yo despertaría a mí misma. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, dorada e implacable, como si me retara a una nueva vida. Mi teléfono, ahora en silencio, yacía en la mesita de noche. No porque hubieran dejado de llamar, sino porque no lo había vuelto a encender. Sus voces, su caos, ya no tenían permiso para entrar en mi espacio. Caminé hacia la pequeña cafetería junto al hotel. El aroma del café recién hecho, el tintineo de las tazas, el murmullo de desconocidos. Se sentía vivo, real, ajeno al peso de las políticas familiares. Por primera vez podía respirar sin calcular quién necesitaba qué de mí. Mientras removía el azúcar en mi taza, pensé en ellos. Mamá paseándose, Oliver gritando, Kayla llorando, Hannah maquinando. Cada uno había construido su vida con la ilusión de que yo siempre estaría ahí para apoyarlos. Yo había sido su columna vertebral invisible, su sostén silencioso, y ahora sin mí, se veían obligados a levantarse o derrumbarse solos. Pero la verdad es esta.
No quería que se arruinaran. No quería verlos sin hogar ni morir de hambre. Mi venganza no consistía en destrucción, era una revelación. Habían confundido mi silencio con debilidad. Ahora, ese mismo silencio era la lección más fuerte de sus vidas. Terminé mi café lentamente, saboreando su calor. En mi bolso había una carpeta con ofertas de trabajo para una nueva ciudad, un nuevo comienzo, uno donde mi nombre no estaría ligado a las deudas de nadie, una donde pudiera reír sin que me robaran el sonido. Al salir a la calle, el aire era fresco, el mundo abierto. El tren que una vez me dejó varado hacía tiempo que se había ido, pero se había llevado algo más que pasajeros. Se había llevado los últimos fragmentos de lo que era para ellos, y lo que dejó atrás fue a alguien irreconocible, fuerte, libre, completo. Susurré a la brisa de la mañana, palabras dirigidas solo a mí. Creyeron que me habían abandonado, pero fui yo quien finalmente los dejó atrás. Ese día, tomé mi decisión definitiva. Llamé a mi banco y separé definitivamente todas mis cuentas de las suyas. No volvería a esa casa ni a esa vida. Le escribí a mi casero para que enviara mis pertenencias restantes a una nueva dirección. La relación con mi familia se terminó, no temporalmente, sino para siempre. Algunos lazos rotos por una traición no pueden ni deben repararse. Mi silencio sería eterno. Antes de que te vayas, te doy un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo una oferta exclusiva con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Te da acceso a más de 500,000 títulos sin costo alguno. Todos los detalles te esperan en la descripción. ¡No te lo pierdas!